Parece que ya estamos grabando, entonces, pues un saludo cordial y muy especial para todos. Vamos a dejar esta grabación como ya viene siendo costumbre en nuestro micrositio donde estamos compartiendo pues toda la información. Tengo por aquí a la mano, entonces voy a mostrárselo nuevamente. En este micrositio estamos dejando todas las ayudas, todos los recursos que hemos venido empleando en el ciclo de capacitación 2022-1, que teníamos la sesión 1, la sesión 2, tanto la grabación como las ayudas, y la sesión del día inmediatamente anterior, reunión en la que nos dedicamos a hablar de los recursos en Moodle. Entonces ahí está la grabación y adicionalmente pues enlazamos aquí a la documentación de Moodle que hay en línea, que hay en la red, pues digamos información para que quien quiera revisar o conocer un poquito más de cada uno de esos recursos pues lo pueda hacer. Bien, el día de hoy pues vamos a hablar de dos actividades que son la actividad foro y la actividad tarea. Quizás vamos a arrancar con la segunda, con la actividad tarea, que es a mi juicio una de las opciones o de las alternativas más interesantes para los profesores. Yo digo que cada vez más a nivel de evaluación los estudiantes, o mejor los profesores, deben irse apartando de evaluar con, digamos, o dijéramos, evaluar con cuestionarios o con quizzes o con exámenes parciales que en últimas lo que hacen es privilegiar la memoria. Entonces siempre se va a preferir evaluar con otro tipo de actividades quizás un poco más auténticas, más llamativas, en donde se pueda quizás desarrollar otro tipo de competencias en los estudiantes, más que evaluarles la memoria, entonces que ellos puedan de pronto sentirse inmersos en otro tipo de escenarios, profesionalmente o laboralmente hablando, y que, digamos, redunde en un mejor aprovechamiento y mejor gusto y beneficio para los estudiantes. Entonces, bueno, aquí volvemos a nuestras aulas virtuales, estamos trabajando en nuestra aula de pruebas, ¿cierto? Por acá tenemos, estoy metido en el tercer corte, ¿cierto? Recordemos cómo es esta aula de pruebas, cómo es el inicio, tenemos una sección transversal y, bueno, creo que no ingresé, a ver si es por acá, tal vez es aquí, Semilla Faedes. Sí, aquí sí debe estar. Sí, efectivamente, esta es nuestra página de inicio. Tenemos una sección transversal que corresponde a todos los medios de comunicación y tenemos, digamos que unos bloquecitos para cada uno de los cortes, ¿cierto? Ayer trabajamos el tercer corte, casi que fue por una decisión, si se quiere, aleatoria, ¿no? No por otra razón diferente. Entonces, en ese corte y en cada uno de los demás, pues van a encontrar la sección de recursos educativos, la sección de actividades de aprendizaje y una sección para encuentros virtuales, ¿cierto? Y les decía adicionalmente que este botoncito, activar edición, pues nos cambia el aspecto de nuestra aula porque le da a cada elemento en la parte izquierda unas flechitas en forma de cruz que nos dan indicación de que ese elemento se va a mover. En la parte derecha pues aparecen unas pestañas, la pestaña de editar donde podemos también hacer algunas acciones, ¿cierto? Y también en la parte, bueno, en al menos dos secciones aparece un enlace que es añadir una actividad o recurso, por aquí está, entonces es el que estamos empleando. Vamos entonces a añadir, o mejor, a llamar ese enlace de añadir una actividad o recurso. Ayer trabajamos recursos, hoy vamos a trabajar actividades. Entonces, vamos a buscar una de las actividades que vamos a trabajar el día de hoy, que es la actividad tarea. ¿Cierto? Cuando la llamamos, entonces la actividad tarea pues nos va a llevar a una pantalla, ¿cierto? Donde vamos a configurarla, nos va a permitir, por ejemplo, ponerle el nombre. Entonces yo voy a ponerle aquí un nombre tentativo, le voy a poner el nombre tarea de prueba, ¿cierto? La tarea de prueba. Y en esta sección, en descripción, es fundamental que se le brinde información a los estudiantes de una manera detallada. Por ejemplo, que se le coloque un propósito, ¿no? Es importante que el estudiante conozca cuál es la finalidad que tiene esa tarea, que esté, digamos, muy alineada con las competencias
o con los resultados de aprendizaje que se hayan propuesto, o con las metas de comprensión que se hayan propuesto el curso, ¿no? En particular. Entonces, ¿qué propósito tiene esa actividad? Por ejemplo, algo que es fundamental colocar acá es el proceso metodológico, ¿cierto? Es decir, toda la secuencia de pasos, el paso a paso que debe llevar a cabo el estudiante, es decir, todo el conjunto de pasos. Voy a poner aquí unas viñetas como para ejemplificar que se trata de una serie de pasos, ¿cierto? Todos los pasos que debe realizar el estudiante para desarrollar la tarea. También es bueno que le demos instrucciones sobre, por ejemplo, la forma de entrega, ¿cierto? De qué manera debe entregar el trabajo, ¿cierto? En qué formato, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué formatos son permitidos? A veces al estudiante se le da la indicación de que entregue en PDF y entrega en Word, ¿cierto? O entrega en PowerPoint y no cumple con la indicación que le está dando el profesor, ¿cierto? En general, cuando hablamos de forma de entrega, podría ser uno de los aspectos que nosotros podríamos considerar criterios de evaluación, ¿cierto? Es decir, en general, o sea, podríamos hablar más bien de manera general de unos criterios de evaluación, o sea, de qué manera voy a evaluar, ¿cierto? Hacer como un pequeño listado de cosas que en general se van a evaluar. Sin embargo, en este caso se prefiere diseñar una rúbrica, es decir, que en la tarea se incluya una rúbrica, seguramente ahorita más adelante vamos a ver cómo se hace o cómo se incluye dentro de la actividad tarea. Pero si no se incluye la rúbrica, es decir, si vamos a calificar únicamente con calificación simple directa, pues sí podríamos hacer un listado de esos criterios de evaluación, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos también hablar del peso porcentual, indicar el peso porcentual que tiene esa tarea dentro del corte, ¿cierto? Y algo también importante podrían ser los plazos de entrega o el plazo que hay para la entrega, más bien. Entonces es fundamental que en la descripción, digamos, quede definida toda esa información y que el estudiante después no tenga los argumentos para generar, digamos, algún tipo de conflicto o de problemática con el profesor. Recuerden ustedes que esta casilla de verificación no se debe marcar, ¿sí? Es mejor dejarla así porque si no, esta descripción pues va a aparecer allá en la primera pantalla del curso y no sería conveniente, ¿cierto? No es conveniente. Fíjense que aquí aparece también un campo que ya habíamos visto de pronto en otro lado, que es, bueno, un campo que me permite o permite, digamos, añadirle al estudiante como parte de la tarea, por ejemplo, una lectura, ¿sí? Si como parte de la tarea el estudiante debe mirar un instructivo, un manual, un capítulo de un libro, algún documento en PDF, pues yo lo puedo, digamos que llamar por acá, lo puedo traer por acá, ¿cierto? Ya hemos visto esto antes, me devuelvo aquí un momentico. Este es el botón de agregar archivos o agregar fichero, ¿cierto? Yo oprimo aquí en seleccionar archivo y pues vengo a mi repositorio y en últimas, pues lo que voy es a buscar, ¿cierto? Buscar aquí algún documento o alguna información que pueda, digamos, agregarle al estudiante, ¿cierto? Entonces, puedo hacerlo por acá, agregarle la información que requiere. Fíjense que como parte de la configuración de la tarea hay una sección que se llama disponibilidad, ¿cierto? En general, si yo no quiero limitar al estudiante con temas de entrega, pues yo deshabilitaría todo, ¿cierto? Yo deshabilitaría todo. Entonces, pues el estudiante puede entregar o subir la tarea cuando quiera. Pero pues casi nunca sucede eso en la práctica, ¿cierto? A los estudiantes pues les debemos delimitar de alguna manera unos espacios de tiempo para realizar las entregas. Entonces, fíjense que existe un campo que hay que habilitar claramente, que es el permitir entregas desde, o sea, a partir de cuándo vamos a permitirle al estudiante que haga entregas. Entonces, por ejemplo, aquí por defecto está que a partir del día 28 de enero, ¿cierto? Del día 28 de enero, pues a partir de la medianoche, puede o tiene disponibilidad de acceder a la tarea, o sea, a partir de esa fecha. Y está también la fecha de entrega, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la fecha límite para la entrega? Bueno, no, fecha límite no. ¿Cuál es, digamos, el plazo que se le está brindando? Porque si ustedes notan, aquí aparece otro campo que es fecha límite. Ya vamos a ver la diferencia entre fecha límite y fecha de entrega, ¿cierto? Entonces, en primer lugar está la fecha de entrega, ¿cierto? Entonces, esa es una fecha que, claro, hay que habilitar.
¿Qué pasa con esa fecha de entrega? El estudiante, pues se supone que la debe tener como un referente, como la fecha, digamos, más allá de la cual no debería pasarse para realizar la entrega de la tarea. Pero aún así, si lo hace después, ¿cierto? Si lo hace, bueno, aquí podríamos, por ejemplo, cambiar la hora, puede que hasta la medianoche, no, más bien, digámosle que hasta las 23:59, ¿cierto? Démosle plazo hasta ese día 4 de febrero, pero démosle plazo hasta la medianoche, digamos, antes de la medianoche, hasta el filo de la medianoche va a tener plazo para entregar, ¿cierto? Pero aún así, si él entrega después de esa fecha y hora, pues él va a poderlo seguir haciendo, no va a tener ningún tipo de restricción, solamente que a nosotros en el aula nos va a decir, mire, él entregó tarde, va a aparecer un avisito, nos va a aparecer una marca, y nos va a decir, mire, él entregó por fuera de los tiempos en los cuales se llevó a cabo o sea, más allá de la fecha de entrega, ¿cierto? Lo hizo posterior a ello. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es fecha límite o en qué se diferencia de la fecha de entrega? Pues que si yo la habilito, ¿cierto? Aquí en definitiva el estudiante a partir de esa fecha, pues no podría realizar más entregas. Ahí sí tiene imposibilidad virtual y física de realizar las entregas. Luego yo podría equipararla con la fecha de entrega. Yo podría decirle aquí que tenga la misma fecha de entrega, es decir, que sea el 4 de febrero, ¿cierto? El 4 de febrero también a la misma hora, a las 23:59, ¿cierto? O sea, yo podría ponerlas idénticas, ¿cierto? Y en últimas, yo lo que voy a hacer es determinar si habilito o no, ¿cierto? Entonces, si la deshabilito, el posterior a la fecha de entrega va a seguir enviando, solamente que la plataforma nos va a avisar. Pero si la habilito acá, pues definitivamente ya no va a poder, ¿no? Ya va a haber imposibilidad de acceder. Entonces, si yo habilito esa fecha límite, es imposible que el estudiante suba la tarea. Y aparece también otro espacio ahí, que es un recordatorio para calificar. Entonces podría ser, bueno, si los estudiantes entregan con fecha el 4, pues yo le puedo decir que a partir del 5 me avise o me recuerde. Entonces el 5 a partir de la medianoche, pues me avise y me recuerde. Muy bien, por aquí hay otros elementos, no los vamos a mirar todos por razones de tiempo, pero sí los más importantes, ¿cierto? Entonces miremos los tipos de entrega, ¿cierto? Entonces eso ya va un poco en el gusto del profesor, pero voy a tratar de hablar de lo que es costumbre, ¿cierto? Fíjese que, por ejemplo, aquí aparece texto en línea, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, permitiera el texto en línea, es decir, que más bien el estudiante contestara o escribiera algo ahí en la plataforma, pues me pide, por ejemplo, que le escriba qué límite de palabras debería tener, ¿cierto? Entonces yo le puedo configurar acá un límite de palabras, ¿cierto? Si fuera en línea la respuesta a la tarea. Pero lo que es costumbre o lo que yo he visto que pasa en la mayoría de los casos es que la mayoría de estudiantes entregan son archivos. Entonces, esta hay que asegurarla, ¿no? Hay que asegurar que esté la casilla de archivos enviados. Por acá me dice que cuál es el número máximo de archivos subidos, ¿cierto? Entonces yo puedo, pues, determinar eso, ¿no? Puedo decirle que 1, 2, 3, no sé, lo que se considere, digamos. Entonces, digamos, hasta 2 archivos, ¿cierto? El tamaño máximo de la entrega, entonces también le puedo definir de pronto los tamaños. De pronto 20 megas estaría bien, ¿no? Como para tener algún margen de maniobra por parte del estudiante. Y por otra parte, también podría seleccionar los tipos de archivo aceptados. Si no tengo ningún reparo, pues no modifico nada, ¿cierto? Pero si tengo algún reparo, si para mí es importante calificar únicamente, por decir algo, PDFs, ¿sí? Entonces, pues vendría por acá a buscarlos, ¿cierto? Yo no sé si por acá, permítanme, está por acá sonándome el celular, pero voy a silenciarlo. Listos. Entonces les estaba diciendo que por aquí podría yo seleccionar, no veo es el formato PDF, entonces si yo quisiera, bueno, aquí están los .doc, dice archivos de documentos, PDF, ¿no? Sería estos, ¿no? De pronto delimitarlo a archivos de documentos únicamente, entonces yo podría seleccionar, ¿cierto? Y de pronto decir, mire, solamente necesito que se suban archivos PDF, ¿de acuerdo? No sé si por acá me dice guardar cambios, correcto. Muy bien, entonces fíjese que ahí yo estoy delimitando al estudiante para que solamente me suba PDFs. ¿Cuál es la ventaja de subir PDFs? Que yo los puedo visualizar aquí en Moodle, en la plataforma, es decir, cuando el estudiante sube un PDF,
yo lo puedo visualizar y puedo navegar en la entrega que hace el estudiante, ¿cierto? Entonces, muy bien. Miremos otros aspectos aquí, por ejemplo, los tipos de retroalimentación. Fíjese que aquí dice que si quiero comentarios de retroalimentación, esto se refleja en un perfil que tiene Moodle para la tarea de cada estudiante. Entonces yo a cada estudiante le podría realizar comentarios de retroalimentación, podría realizarle anotaciones, ¿cierto? Yo puedo hacerle de pronto algunas marcas, de pronto unos chulitos o unas X, entonces yo determino si quiero realizar comentarios de retroalimentación, si no, pues los quito, aunque digamos, lo recomendable sería que sí estuviera, ¿no? De pronto que yo le pueda escribir cosas en el perfil de la tarea del estudiante, decirle, mire, está bien, está mal, tiene que mejorar en esto, ¿cierto? Hacerle anotaciones sobre el PDF. Por aquí hay algo que dice hoja de calificaciones externa que casi nunca se marca porque son como comentarios que vienen de afuera de una hoja de cálculo, entonces pues no se acostumbra. Y aquí hay otra cosa que se llama archivos de retroalimentación. ¿Qué quiere decir un archivo de retroalimentación? Yo recomiendo marcarlo, ¿cierto? Yo recomiendo que lo marquemos. ¿Por qué? Porque esta alternativa lo que me permite es, por ejemplo, descargar la entrega del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, él descargó. Yo puedo, por ejemplo, comentar la tarea por fuera, digamos. Supongamos que no fue solamente PDF el tipo de archivo aceptado, sino fue un Word. Entonces yo descargué el Word. En Word recuerden ustedes que se puede hacer comentarios, ¿cierto? Es posible hacer comentarios. Yo puedo escribirles notas a los estudiantes, comentar y, pues en definitiva, yo puedo volver a subir ese archivo comentado y esto es lo que se llama un archivo de retroalimentación. Yo acostumbro mucho a eso, descargar la información, comentarla y subirla. Entonces, si yo no marco esto, no tendría la posibilidad de subir como un archivo de retroalimentación. Por acá también me habla de un comentario en línea, sobre todo en el momento de la entrega, ¿cierto? A veces los estudiantes entregan y yo dentro del plazo de la entrega podría generar algún tipo de comentario, decirle, mira, advertirle, le faltó algo, o de pronto no está cumpliendo con que sea PDF o algo de ese estilo, ¿cierto? Le puedo hacer algún tipo de comentario. Entonces, yo prefiero que lo habilitemos. Vamos a mirar algunas otras cosas por acá, ¿cierto? La configuración de la entrega. Estos dos iniciales, pues yo en general no los modifico, ¿cierto? En general, pues casi siempre los dejamos por defecto en no. La primera es que si se requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, pues preferiblemente dejarlo así, con la opción por defecto no. Y es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, también en general se deja por defecto ese no. En donde eventualmente sí es importante, o dependiendo del gusto del profesor, es modificar esta opción que me dice intentos adicionales. Nunca manual automática hasta aprobar. Esto normalmente ocurre cuando de pronto el estudiante hizo una entrega, ya se pasó el tiempo y de pronto tiene una segunda oportunidad, ¿cierto? Entonces le vamos a dar una segunda oportunidad. Entonces fíjense las opciones que hay acá. Nunca, pues, es no permitirle ningún intento adicional al estudiante. Manual es que, en este caso, a un estudiante en particular, yo le pueda modificar. Si yo escojo esta manual, entonces yo voy al perfil del estudiante y le puedo determinar, voy a decirle, no, mire, voy a permitir, no sé, 3 intentos o 2 intentos, ¿cierto? Entonces yo podría modificar eso, ¿cierto? Si es nunca, fíjese que se desactiva esa opción que apareció ahí. Pero si le digo manual, entonces aparece un número máximo de intentos. Y por acá dice automática hasta aprobar, ¿cierto? Entonces, básicamente es como dejar abierta la posibilidad de que en la tarea se entregue sin ningún tipo de restricción. Entonces, el estudiante puede entregar tantas veces como quiera y no va a tener ningún tipo de restricción, va a poder cambiar el archivo, etcétera, no va a poder tener, no, digamos, no va a tener restricción alguna, ¿cierto? Entonces, ahí sí depende un poco del gusto del profesor, de lo que necesite. Entonces, podemos decirle nunca si definitivamente no queremos intentos adicionales, o manual o automática. Muy bien. Por acá aparece algo que es la configuración de entrega por grupo. Yo, bueno, si el tiempo lo permite, podemos mirar más adelante. Yo puedo generar grupos, ¿cierto? Puedo crear grupos de estudiantes y entonces yo puedo habilitar, ¿cierto? Yo puedo decir, ah, mire, sí, voy a generar una entrega por grupos y entonces en este caso, pues, debo modificar aquí algunas condiciones, ¿cierto? Por aquí me pregunta si hay agrupamientos y
algunas preguntas, digamos que si se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. En este caso, yo diría que sí, si fuera por grupos, ¿cierto? Y aquí dice, se requiere que todos los miembros del grupo entreguen, de pronto no, ¿sí? Con uno que entregue, pues entrega por todos. Pero eso es solamente si yo habilito la entrega por grupos, ¿sí? Ahora más luego miramos dónde se crean los grupos por si decidiera que la entrega fuera de esa manera, ¿cierto? Entonces, por ahora sí, para esta tarea en particular yo quiero que las sean individuales, pues yo simplemente decido que no necesito entrega por grupos. Muy bien, miremos por aquí rápidamente avisos. Esta casi nunca la toco, ¿cierto? Entonces, por aquí dice que si se deja el valor por defecto para notificar a los estudiantes, sí, de pronto algún comentario o alguna nota que yo haga en el perfil del estudiante de la tarea, pues de pronto le va a llegar al correo o se va a ver reflejado en algún momento como anuncio, entonces, pues sí, sería conveniente. Aquí dice que notificar a los evaluadores de las entregas fuera de plazo. De pronto sí, ¿no? ¿Cierto? Sería importante que se advierta sobre una entrega posterior a los plazos fijados. Dice aquí, enviar aviso de entregas a los que califican. Bueno, si hay más de un profesor, entonces pues sí sería conveniente de pronto decirle sí, ¿cierto? Si hubieran más de un profesor en el curso, pues eso se podría hacer. Muy bien, por aquí aparecen, bueno, esto ya lo había presentado el ingeniero Oscar. Yo realmente debo confesar que no he probado mucho la herramienta de control de fuentes o control del plagio Turnitin. Por este lado, yo la utilizo de otra manera, pero pues de pronto la voy a explorar y podemos hacer un pequeño tutorial para mirar cómo funciona, digamos, el análisis o el escaneo o el barrido que hace la herramienta sobre las entregas de los estudiantes. Entonces, esta parte, pues, si usted desea activarla, pues sencillamente empieza aquí activando el sí, ¿cierto? Y empezar de pronto a configurar. Una recomendación cuando se usa Turnitin en general es que aquí en la parte donde dice almacenar trabajos de estudiantes, pues dejarlos sin repositorios, ¿cierto? Sin repositorios, porque ¿eso qué quiere decir? Que no se almacenan los trabajos de los estudiantes. Es decir, si yo a un estudiante le reviso una vez, ¿cierto? Pero si le dejo con repositorios, entonces la próxima vez que yo le revise va a quedar guardado el trabajo del estudiante, entonces lo voy a tomar como una copia. O sea, la segunda vez que yo le revise va a aparecer con 100% de plagio, porque lo estoy comparando con respecto a la primera entrega que hizo. Entonces, en general, siempre será recomendable dejar en la parte del almacenaje de los trabajos sin repositorios, ¿cierto? Esa es una recomendación cuando se usa esta herramienta Turnitin. Muy bien, por aquí en calificación, ¿cierto? En calificación, esto es importante y lo vamos a ver así despacito. Fíjese que aquí me dice que si puntuación o escala o ninguna. Pues si por ejemplo fuera un intento o un ensayo de tarea, pues yo le diría, bueno, ninguna, porque pues no me interesa asignarle ningún tipo de puntuación, ¿cierto? Pero en este caso, normalmente las tareas son para generar algún tipo de valoración o de apreciación, entonces nosotros manejamos aquí por defecto o habitualmente la puntuación, ¿cierto? Y normalmente nuestra escala es de 0 a 50, ¿sí? Nosotros manejamos esa escala 0 a 50 de tal suerte que yo aquí pues debo informar que la calificación máxima de la tarea es 50. Fíjese que por aquí aparece el método de calificación, ¿cierto? Aquí sí es clave determinar qué es lo que yo voy a utilizar, qué es lo que yo voy a escoger, ¿cierto? Entonces, fíjese las opciones que me da: calificación simple directa, guía de evaluación o rúbrica. Calificación simple directa es la famosa nota numérica en la escala de 0 a 50. Entonces, a mí me entregan el trabajo y pues yo asigno un número entre 0 y 50, pero pues digamos que esto cada día está más reevaluado. Es decir, nosotros no podemos casi que de manera subjetiva asignar una valoración, ¿cierto? No, este trabajo merece 4 o 5 o merece 4, pero sin tener un mayor criterio decisorio, ¿cierto? Entonces, en el otro extremo está la rúbrica. La rúbrica seguramente es un concepto que algunos de ustedes han oído y corresponde a una matriz de calificación. Es una matriz de doble entrada que, por un lado, determina unos aspectos a evaluar y, por otro lado, unos niveles de calificación, ¿cierto? Y el entrecruzamiento entre esos aspectos a evaluar y esos niveles de valoración, pues corresponde a unos criterios, así se le llama. Entonces yo lo que necesito es construir esa matriz, definir los criterios
y digamos que incluirla acá. Ahorita vamos a ver muy rápidamente cómo se hace la construcción de esa rúbrica. Y de un nivel intermedio está la guía de evaluación, ¿sí? La guía de evaluación es algo así como una lista de chequeo, como un checklist para determinar si el estudiante cumplió algunos elementos, ¿sí? Cumplió con unos ítems o unos estándares que yo estaba definiendo previamente. Entonces, esa guía de evaluación es como un nivel intermedio entre la calificación simple directa, que me da una nota, un número, frío, ¿cierto? Que no dice de pronto mucho por qué asigné ese número, y la rúbrica, que me da un poco más de criterios, me elimina cierta subjetividad en el momento de realizar la evaluación. Muy bien. Por acá también puedo colocar la calificación para aprobar, que en general, bueno, antes de ir a la calificación para aprobar, fíjese que hay lo que se llama categoría de calificaciones. Aquí dice por defecto que está sin categorizar, pero fíjense que debería a ustedes aparecerles en su aula si esta actividad yo la voy a ubicar en el primer corte, en el segundo corte o en el tercer corte, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes acá seleccionen alguno de los cortes, es decir, que categoricen eso en alguno de los 3 cortes, porque si no se categoriza, ya les muestro qué va a suceder. Aquí, por ejemplo, aparece la calificación para aprobar, que en este caso sería 30, ¿cierto? Y por acá me pide otras cosas, que si envíos anónimos, pues no me interesa envíos anónimos, yo quiero saber quiénes son los que entregan. Ocultar la identidad del evaluador a los estudiantes me parece que tampoco, pues normalmente uno no la esconde. Y aquí dice usar workflow, flujo de trabajo de calificaciones. Bueno, ya no me acuerdo esto en qué consiste, pero dice, si se habilita, las calificaciones pasan por una serie de etapas en un flujo de trabajo antes de ser publicadas para los estudiantes. Esto permite calificar en sucesivas rondas y que todas las calificaciones se entreguen a todos los alumnos al mismo tiempo. Bueno, eso si quiero complicarme un poco más la existencia, si no, la dejo por defecto. Por aquí aparecen otras cosas que de pronto no se tocan mucho, de pronto los ajustes comunes del módulo. Por aquí me pide otra vez si voy a trabajar con grupos, ¿no? Entonces, si voy a trabajar con grupos, pues podría decir si son separados o si son visibles. Es decir, cada grupo se puede ver o puede digamos, ingresar, o si definitivamente yo quiero que cada quien trabaje, cada grupo trabaje por separado. Entonces yo puedo seleccionar acá entre una y otra opción, ¿cierto? Eso si deseo trabajar con grupos. Si no trabajo con grupos, pues simplemente digo no hay grupos, ¿cierto? Aquí también puedo añadir algunas restricciones, ¿cierto? Unas restricciones de acceso. Bueno, digamos hasta que se cumpla una fecha, por ejemplo, o hasta que se logre una calificación, o solamente, digamos, permitir el desarrollo para un determinado grupo. Esta actividad o esta tarea que yo estoy generando, pues solamente va a estar, digamos que orientada a un solo grupo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo digamos que determino, yo previamente había creado 2 grupos, el grupo A y el grupo B, entonces, pues yo puedo decir a cuál de ellos va dirigida la tarea. O sea, voy a restringir esta tarea únicamente a uno de los grupos. Si no, pues entonces no agrego, ¿no? No agrego restricciones. Les estaba mostrando que por calificación, por grupo, también puedo poner una contraseña, ¿cierto? Y también puedo poner varias restricciones al mismo tiempo, ¿cierto? Muy bien. Y eso a grosso modo, digamos que vendría a ser la configuración. Entonces, fíjense 2 aspectos, dos punticos. El primero es en calificación, a ver dónde está. Fíjense que yo por ahora le dejé calificación simple directa. Y en categoría de calificaciones le dije sin categorizar. ¿Sí? Entonces, miremos a ver qué va a pasar. Yo voy a crear aquí, le voy a decir guardar cambios y regresar al curso. Muy bien. Fíjense que por acá quedó la tarea de prueba, ahí está, pero quedó en la sección de encuentros virtuales. Pues no es conveniente, entonces yo más bien la corro y la pongo por acá, arriba. Por lo menos aquí en esta sección va a quedar visible dejémosla aquí al final, ¿sí? En la sección de actividades de aprendizaje, ¿cierto? Está ahí en actividades de aprendizaje, yo la estoy visualizando, ¿cierto? Como una tarea de prueba. Pero ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, me vengo al calificador, ¿cierto? Entonces, a ver qué pasó. Recuerden ustedes que a esta tarea nosotros no le dimos categorización. Entonces yo me vengo aquí al calificador, ¿cierto? Me vengo aquí a la configuración
y se supone que yo tengo que asegurar que haya consistencia en el calificador en mis 3 cortes. Les voy a mostrar el calificador de esta aula. Fíjense que en el primer corte, que vale el 30%, esa es la ponderación, tengo 2 actividades prediseñadas. Tengo una actividad, tarea, y tengo un cuestionario, y los porcentajes son 10 y 20. Así los encontré, digamos, por defecto. Quizás para mi gusto podría ser al revés, más bien démosle mayor peso a la tarea y le dejamos menos peso porcentual al primer parcial. Pero fíjese que ambas tareas suman 10 y 20 para un total de 30% que vale el primer corte. Luego, en el segundo corte, también que vale el 30%, pues yo tengo una actividad tipo tarea y tengo un cuestionario. Pasa lo mismo que en el corte anterior, ¿sí? El peso porcentual de la tarea es menor que el del cuestionario y debería ser al revés, ¿no? Hay que darle menos peso, digamos, el cuestionario por privilegiar la memoria debería tener como menos peso, ¿no? Vamos a ponerle más bien un mayor peso a la tarea y en vez de hacerle preguntas cerradas al estudiante, pues más bien lo ponemos a que cree un proyecto o a que trabaje bajo investigación o que trabaje por retos o que, digamos, desarrolle un estudio de caso, ¿cierto? Y fíjense que el tercer corte, que vale el 40%, fíjense que aquí tengo una actividad y un examen final, ¿cierto? 15 y 25. Pero recuerden ustedes que incluí la tarea de prueba, ¿cierto? Mire, la tarea de prueba quedó, pero ¿qué pasa con esa tarea de prueba? Esa tarea de prueba está por fuera del tercer corte. Si bien yo estaba trabajando en el tercer corte, cuando yo no la categoricé o la dejé sin categorizar, entonces ella me quedó por fuera. ¿Sí? Básicamente lo que está sucediendo es que me quedó por fuera, no la estoy incluyendo y ella debería ser parte de este 40%, de tal suerte que yo lo que necesito es acomodar esta distribución porcentual para que la tarea pues pueda ser tenida en cuenta, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo desde acá o puedo irme otra vez a la configuración y añadirla a la categoría. Por acá es un poquito a veces más complicado, a veces se enredan, uno selecciona acá, ¿cierto? Entonces aparecen estos cuadritos y ahí es donde uno como que se enreda un poquito, pero yo podría decir, por ejemplo, que esa tarea, a ver dónde está, esa tarea pues la voy a poner aquí, detrás de la actividad 3 puede ser, o debajo del examen final. Entonces yo la traería para acá, ¿cierto? Entonces la idea es que va a quedar adentro. ¿Sí? Voy a bajar y fíjese que ahora sí, esa tarea de prueba quedó adentro de las actividades del tercer corte. Ahora, ¿qué me falta por hacer? Pues básicamente lo que me falta es acomodar los porcentajes para que sumen un 40%. Entonces fíjese que podríamos hacer, aquí sí podríamos cambiar, podemos decir, no, mire, dejemos por ejemplo un 10% solamente para el examen final y a estas tareas dejémosles, por decir algo, bueno, de pronto está muy alto el 10, más bien pongámosle, bueno, no sé, sí, 10 y por este lado, por ejemplo, podríamos poner 30, ¿cierto? No, mentiras, 20 y por este lado podríamos dejar 10, ¿cierto? Entonces ya ahora sí quedó bien ajustado el porcentaje de actividades. Esa tarea no estaba, yo la creé, ¿cierto? Estaba adicional a las tareas que estaban previamente creadas o a las actividades previamente creadas y necesitaba que estuviera, digamos, adentro. Entonces fíjese que yo lo que hice fue moverla desde acá y ahora pues sí ya es consistente, digamos, mi calificador es consistente en cada uno de los cortes, ¿cierto? Entonces yo voy a decirle guardar cambios y ya puedo, digamos, volver a mi aula. A ver, estoy por acá, Semilla Faedis, ¿cierto? Vengo aquí a la tarea, ¿dónde está? Ah, bueno, estoy en el segundo corte, tercer corte estoy con tarea de prueba, ¿cierto? Vengo aquí a editar ajustes, ¿cierto? Estoy con mi tarea y me voy allá a la parte donde estaba la calificación, a ver cómo se modificó, ¿cierto? Fíjese que mi método de calificación es calificación simple directa. Y fíjese que por defecto, por el hecho que yo moví, yo moví la tarea allá en el calificador, la incluí dentro del tercer corte, entonces automáticamente me quedó movida dentro del tercer corte. Si no lo hubiera hecho por allá, entonces yo sencillamente vengo aquí a la configuración y modifico y digo, mire, yo quiero que haga parte del tercer corte, ¿cierto? Entonces, de esa manera. Vamos a ver entonces
cómo vería el estudiante o cómo vería el profesor la entrega de un estudiante cuando aparece la calificación simple directa, ¿cierto? Entonces yo voy a decirle guardar cambios, ¿cierto? Ya está lista o prácticamente lista mi tarea. Yo voy a deshabilitar esta edición, ¿cierto? Voy a deshabilitar la edición, voy aquí al botón, en la parte superior le voy a decir desactivar, ¿cierto? Y voy a entrar aquí a mi tercer corte. Bueno, así se ve mi aula cuando, digamos, deshabilito la edición. Vamos a mirar entonces cómo sería esto desde el enfoque del estudiante. Entonces voy a meterme por acá, ¿cierto? Fíjense que está mi aula. Vamos a ver si... Esto es desde el enfoque de un estudiante que nosotros tenemos como estudiante de prueba. Se llama estudiante de prueba piloso, ¿cierto? Entonces yo acabo de ingresar como estudiante aquí, en otra pestaña del navegador, en una pestaña de incógnito. Vamos a probar cómo vería el estudiante. Entonces, fíjense que está por acá. Tercer corte, mira, ahí está la tarea de prueba. Entonces, a ver, ¿qué ve el estudiante? ¿Cierto? Bueno, el estudiante primero ve todo el tema de la descripción de la tarea, ¿cierto? ¿Se acuerdan que mencionamos el propósito, el proceso metodológico, todo el paso a paso, la forma de entrega, los criterios de evaluación, el peso porcentual, el plazo de entrega, ¿cierto? Por acá, por ahora, me dice, no hay nada entregado, está sin calificar, todavía tengo plazo para la entrega, queda un tiempo restante de 7 días, ¿cierto? No hay comentarios, ¿cierto? Pero sí me aparece un botón para agregar la entrega. Entonces, pues yo eventualmente lo que puedo hacer como estudiante es eso, ¿cierto? Pero mire que aquí me está diciendo, me está anunciando, me dice, tipos de archivos aceptados. ¿Se acuerdan que modifiqué la entrega exclusivamente para archivos PDF? Entonces, pues ahí está claro. Tengo que subir únicamente un archivo PDF. Voy a buscar acá, voy a seleccionar como estudiante, ¿cierto? El archivo PDF. Bueno, por aquí aparece 2021, comunicado, rechazo. Bueno, hay una serie de cosas por ahí. Informe de gestión 2021. A ver, entonces de estudiantes o profes que han estado trabajando por acá. De pronto voy a escoger esta, dice Post Marketing Experience, voy a ponerla como ejemplo. Le digo abrir, ¿cierto? Puedo cambiarle el nombre acá, ¿cierto? Fíjense que cuando el nombre del archivo aparece junto al botón seleccionar archivo, quiere decir que yo ya puedo subir el archivo, ¿cierto? Aparece de manera preliminar en esta sección archivos enviados, aparece el icono, y entonces yo ya finalmente le puedo decir guardar cambios, ¿cierto? Como estudiante, estoy en este momento con la vista de estudiante, ¿cierto? Entonces a mí como estudiante, pues seguramente me dice, mire, fue enviado para calificar, todavía no ha sido calificado, ahí está, ¿cierto? Se ve el archivo, fue subido tal fecha, tal hora, ¿cierto? Y por ahora, al parecer me permite hacer edición de la entrega o borrar la entrega, ¿cierto? Muy bien, ahora me voy yo con la vista de profesor a ver cómo se ve la entrega de la tarea, ¿cierto? Entonces fíjese que yo ya como profesor, aquí estoy yo, ¿cierto? Como profesor vengo aquí, voy a la tarea de prueba, ¿cierto? Aparece también la descripción, me dice que hay 3 participantes y que ya fue enviado uno, ¿cierto? Una tarea fue enviada y que está pendiente de calificar una. Que el plazo para la entrega es este y que queda un tiempo restante. Entonces voy y le digo ver todos los envíos, ¿cierto? Yo puedo ir y ver todos los envíos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces me va a aparecer como un listado, ¿cierto? Que puedo incluso organizar por nombre y apellido alfabéticamente, ¿cierto? O si no, pues voy mirando los alumnos que estén inscritos. Entonces fíjese que aquí aparecen 2 que no han entregado, aparece el estudiante de prueba piloso que sí entregó y se está enviado para calificar. Si el estudiante hubiera entregado por fuera del plazo, entonces va a aparecer como en rojito, ¿no? Va a decir sí fue entregado, pero está por fuera de la fecha, ¿cierto? Entonces fíjense que yo voy aquí a calificación y en calificación pues voy a ver el archivo, ahí está. De hecho, aquí debe estarse cargando, en este momento debe estarse generando el PDF. Esa es la ventaja de subir PDFs, que los puedo mirar por acá. Vamos a ver si carga. Por lo pronto, yo lo que voy a mostrar es este costado, ¿cierto? Fíjese que me aparecen unos comentarios. Entonces, yo podría hacer algún comentario a la entrega, ¿sí? Podría hacer alguna anotación o simplemente decir felicitaciones. Fíjese que aquí el estudiante o la persona subió, ¿no? Que en realidad es un documento de 38 páginas. Se puede navegar entre ellas,
¿cierto? O sea, yo podría aquí sobre la plataforma ver la entrega. A veces se nos bloquea, ¿sí? A veces un poquito demorado. Bueno, pero digamos que cuando tenemos una buena banda ancha, pues no hay problema. Yo podría entonces comentarle, podría hacerle alguna anotación, muy bien, entregó a tiempo, alguna cosa, y le digo guardar el comentario. Fíjese que como la selección fue calificación simple directa, ¿sí? Entonces básicamente a mí lo que me da la herramienta es única y exclusivamente una caja para que yo ponga una valoración de 0 a 50. Pero como les decía, eso hoy en día está cada vez más en desuso, o sea, en realidad yo debería pensar más bien en la rúbrica o en la, sí, digamos como en la matriz de calificaciones, algo un poco más sofisticado, un poco menos subjetivo que un número frío y que pues está sujeto a tal vez a mi percepción subjetiva. Fíjense que abajo hay una sección que se llama comentarios de retroalimentación. ¿Recuerdan que la activamos? Yo podría escribirle cosas acá, ¿sí? Su trabajo me pareció bien, ¿cierto? Podría anotar, ¿cierto? Su trabajo debe mejorar en los siguientes aspectos. En fin, ¿cierto? Podría entonces descargar este archivo, si por ejemplo no fuera PDF, sino que fuera Word, yo lo podría descargar, comentarlo y podría subirlo acá. Recuerden ustedes que activamos la opción de archivos de retroalimentación, ¿cierto? Si yo no la hubiera activado, esta sección no aparecería. Pero como la activé, entonces tengo la posibilidad de subir el trabajo comentado o de pronto una hojita, ¿no? Puedo hacer en una hoja aparte un resumen de las cosas. De pronto le puedo decir, mire, voy a enumerar todas las cosas que me parecieron que estuvieron bien, las que estuvieron mal, y le subo ese documento, entonces lo subo por acá, ¿cierto? Simplemente le digo agregar el archivo y subo mi archivo de retroalimentación, así se le llama. Es decir, puedo hacer dos cosas, comentar, lo que se llaman comentarios de retroalimentación, ¿cierto? O puedo también entonces subir un archivo de retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces eso puede suceder. Yo podría entonces calificar y digamos que en últimas asignar una valoración. ¿De acuerdo? Muy bien, me voy a volver aquí como estudiante, ¿cierto? En la vista de estudiante, de pronto lo que voy a decir es borrar la entrega, de pronto no la voy a dejar, voy a decirle continuar. Y voy a hacer unos cambios en la configuración, ¿sí? Voy a hacer unos cambios en la configuración de mi tarea. En general, esos cambios deben hacerse antes de que los estudiantes empiecen a subir, porque una vez ellos suban la tarea, pues o una vez, por ejemplo, califique, pues las cosas eventualmente van a entrar en conflicto. Entonces, cualquier cambio que yo haga, cualquier modificación en la configuración, pues debo hacerla principalmente antes de que los estudiantes suban las tareas. ¿Qué modificación voy a hacer? ¿Sí? Voy a hacer aquí una modificación muy sencilla y tiene que ver con, bueno, voy a venir aquí nuevamente a activar la edición, pero lo voy a hacer desde el perfil del profesor, ¿sí? O sea, desde acá. Voy a ir por acá al aula de pruebas, ¿cierto? Voy a abandonar esto, no voy a calificar, vengo aquí al tercer corte, ¿cierto? Y fíjense ustedes que aquí tengo mi tarea de prueba, voy a activar ahora sí la edición, ¿cierto? Voy a activar la edición y vengo aquí entonces la tarea de prueba, voy a editar, ¿cierto? Y le voy a decir editar ajustes. ¿Qué modificación voy a hacer? Pues básicamente voy a cambiar la calificación, ¿cierto? Por acá sencillamente tengo en calificación, tengo la opción de calificación simple directa, ¿sí? Entonces yo básicamente lo que voy a hacer es pasarme a la rúbrica, ¿cierto? Voy a escoger la rúbrica y le voy a decir guardar cambios y regresar al curso, ¿cierto? He escogido entonces la rúbrica, ahí está, tarea de prueba, vengo aquí otra vez, le voy a decir, le voy a decir editar ajustes, ¿cierto? Estoy aquí en mi tarea, muy bien. Bueno, tenemos que buscar, ya no me acuerdo aquí en esta nueva versión dónde está, voy a buscarla, si es aquí atrás, miremos. Debe ser acá, sí, debe ser acá, mire. Estoy dentro de mi tercer corte, ¿cierto? Fíjese que estoy en tarea de prueba, voy a mirar si aquí me da la opción de la rúbrica, ¿es acá? No, aquí todavía no es. No sé si en más, a ver si en más me deja, no.
por aquí no es. Hay una opción que me permite, digamos, hacer el diseño de la rúbrica, pero creo que es cuando yo me ubico sobre la tarea de prueba, ¿cierto? Aquí ya estoy, es este que estaba buscando, este engranaje. Fíjense que yo estoy dentro de la tarea, ¿cierto? Y vengo aquí, y fíjense que por acá me debe decir una cosa que se llama calificación avanzada, ¿cierto? En calificación avanzada me dice definir la rúbrica, entonces yo voy a escogerla, ¿no? Voy a escoger aquí esa opción. Voy a generar la rúbrica, que en últimas no es más que una matriz de evaluación, ¿cierto? Voy a generar la rúbrica, voy a llamar la rúbrica de prueba, pues como estamos haciendo todo en pruebas, pues lo voy a llamar rúbrica de prueba. Puedo hacer una descripción, entonces puedo finalmente escribir cosas acá. Y fíjense que aquí en la parte de abajo yo puedo empezar a añadir criterios hacia abajo y añadir niveles hacia la derecha. ¿Yo qué podría evaluar? Podría evaluar, no sé, la gramática, la ortografía, las normas APA, la idea principal del documento. Supongan ustedes que va el estudiante a hacer la entrega de un documento. Entonces, en ese caso, si es un documento, un informe o un ensayo, pues debe cumplir con unas normas básicas de redacción de informes, debe acudir a las normas APA, en fin. Yo no sé si ustedes conocen este sitio se llama Rubistar. Rubistar, bueno, vamos a ver quiénes finalmente están conectados. Tengo a la profe Neisy, profesora Neisy, bienvenida, un gusto saludarla. Ay, qué pena, muy buenas tardes, ingeniero, profe Álvaro, muy buenas tardes. Qué pena la demora, es que tenía otra reunioncita y hasta ahorita, pero ya alcancé a contextualizarle y a escuchar. Muchas gracias. Perfecto, y si no, para eso está la grabación. Cualquier cosa que hayas de pronto desatendido, se puede ver posteriormente la grabación. Bienvenida siempre. Cuando llevabas como 5 minuticos, o sea, según vi la grabación, entonces me perdí esos 5 minutitos, pero esta parte fundamental, digamos, de rúbricas, sí, súper fundamental. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, tengo la rúbrica, tengo Rubistar, no sé si ustedes eventualmente conocían este sitio. No quiere decir que sea perfecto la herramienta, pero eventualmente me puede dar luz o me puede ayudar con cosas, con aspectos o elementos para la creación de la matriz. Entonces, fíjese que yo aquí puedo ingresar, aquí me brinda, dice escritura, voy a ingresar por ahí. En realidad me manda aquí como a unos modelos, prediseñados de rúbrica, ¿cierto? Entonces, fíjese que por acá dice investigación y escritura. Vamos a suponer que lo que el estudiante va a entregar es como algo escrito, un ensayo, ¿cierto? Como un informe sobre algo. Entonces, de pronto voy a escoger aquí este que dice ensayo persuasivo, o de pronto este que dice reporte investigativo. Cualquiera de los dos, no sé, de pronto miremos este ensayo a ver cómo nos va, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí me pide unos datos. Yo, pues, le puedo poner mis nombres, ¿cierto? Voy a ponerle esa información básica que me está pidiendo, un título, entonces voy a ponerle rúbrica de prueba también, le voy a poner el mismo nombre. Por aquí me pide que ponga un código postal, entonces voy a poner el mío. 110931, creo que es mi... Bueno, creo que no me lo deja poner bien. Me dice que si mi rúbrica es provisional. Y fíjense lo que sucede. Aquí, de alguna manera, me está dando unos niveles, ¿cierto? Me está dando los niveles de calificación, que es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Y también me está dando unos aspectos a evaluar. Aquí le llama categorías, en otras partes le llaman los aspectos a evaluar. Entonces aquí me dice que escoja pues todos los que yo necesite, ¿no? O sea, yo puedo evaluar todo lo que yo necesite, pero por razones de tiempo creo que solo vamos a escoger uno o dos a lo sumo, ¿cierto? Entonces de pronto yo aquí puedo escoger, mire, aquí aparece gramática y ortografía, vamos a calificar eso, ¿cierto? Si yo escojo aquí gramática y ortografía para los niveles, o sea, para el máximo, el un poquito inferior, luego el que le sigue, pues van a aparecer unos comentarios que me van a servir como indicadores o como criterios de evaluación. Aquí dice, el autor no comete errores de gramática ni de ortografía que distraen al lector del contenido del ensayo. Este es el nivel superior, pero el nivel inferior es, el autor comete más de 4 errores gramaticales u ortográficos que distraen al lector. O sea, no le fue bien, ¿cierto? O sea, esto es complicado. Vamos a escoger un segundo,
repito, pueden ser muchos más, los que usted considere, 5, 6, 7, los que necesite para crear su matriz, pero aquí por razones de tiempo vamos a crear únicamente 2. Entonces, vamos a poner otro punto aquí de evaluación, podría ser, a ver, secuencia, las conclusiones podrían ser, o podría ser estructura de las oraciones, fuentes, transición, conectores, precisión, enfoque o idea principal, podría ser esa, ¿no? Vamos a mirar si el estudiante de pronto abordó lo que se pretendía o abordó o hizo reflexión sobre las cosas que realmente tenía que escribir. Entonces vamos a poner esa. Y fíjese que de una vez la herramienta le pone a uno ahí como unos posibles criterios de lo que yo debería evaluar desde un nivel superior hasta un nivel inferior donde hay, digamos, como errores, ¿cierto? Eso podríamos utilizar en nuestra rúbrica. Podríamos complementarla o definitivamente si a mí no me gusta lo que está proponiéndome la herramienta, pues los diseño desde cero, ¿cierto? Entonces de pronto eso es lo que voy a hacer. Yo voy a de pronto a sacar esta aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer. Aquí me voy a demorar unos minuticos, voy a agradecerle su paciencia, ¿cierto? Lo que voy a hacer es a crear, digamos, los criterios, ¿cierto? A ver si me puedo cambiar, porque ahora no veo. A ver, cancelar. Bueno, ustedes siguen viendo, ¿verdad? Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, fíjense que el criterio aquí se llama gramática y ortografía. Bueno, pero fíjense que antes de pronto de copiar, aquí al final me dice enviar, ¿cierto? La herramienta me dice enviar y me crea como esta tablita, de modo que pues para mí es como más fácil copiar la tablita, ¿cierto? De pronto yo puedo ir copiando estos ítems, ¿cierto? Me dice aquí gramática y ortografía, me dice que son 1, 2, 3, 4. Entonces, el primero es gramática y ortografía. Vengo aquí y copio, ¿cierto? Le digo, siempre lo ideal será hacer el diseño previamente en papel. Yo genero una tabla y voy generando las cosas, ¿cierto? Bueno, voy a copiarlos muy rápidamente. Voy a copiar este ítem. Este es el del nivel superior, digámoslo. Entonces, de pronto en la rúbrica está al revés, ¿cierto? El nivel superior está, a ver, ¿son cuántos? Son 3, 4, no sé si me falta uno, a ver, son 4. Son 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí añado uno más, ¿no? Ahí están los 4. Entonces el superior vendría a estar como por acá, entonces yo lo voy a poner, lo voy a copiar, ¿cierto? Luego venimos con el siguiente, o sea, ahora me voy, aquí disminuyo, copio copiar, entonces lo voy a poner por acá, ¿cierto? Luego me vengo a este de acá. Podrían ser más de 4, ¿no? Si yo defino que son más niveles de evaluación, pues podría generar más, ¿cierto? Entonces me vengo ahora para acá, le digo pegar como texto simple, y este por último, ¿cierto? Me dice, este es el más bajito, entonces podría ser copiar. Entonces yo ahorita determino si lo dejo en 0, ¿sí? Si es el nivel más bajito, o si definitivamente aquí le puedo dar el 2, ¿sí? O un 1, algo así, o ya miremos de pronto el diseño de la rúbrica. Aquí vengo y le digo añadir criterio, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo mismo con el otro. Voy a copiar enfoque de la idea principal, ¿cierto? Me vengo por acá, le digo pegar como texto simple. Vengo a escoger el del nivel superior. Voy a mirar primero el de mejor desempeño para el estudiante, que es el que voy a poner por acá, ¿cierto? Ahorita cambiamos la puntuación, tenemos eso de últimas, y miramos cuál debe ser el criterio para la puntuación. Luego viene aquí el inmediatamente inferior, lo copio, lo pego por acá, ¿cierto? Me vengo por acá y copio el siguiente, voy a copiar acá, le digo copiar, me vengo para acá, pego el criterio, y el último, vamos a mirar el último, que viene siendo este, lo copio y me vengo para acá, lo pego, ¿cierto? Ahí están entonces ya creados estoy creando mi matriz de evaluación. De pronto, ¿qué me faltaría por hacer? Modificar
la puntuación, ¿cierto? La idea es que verticalmente, ¿cierto? Verticalmente hacia abajo, la suma sea consistente. Entonces, ¿cuánto debería sumarle el estudiante que hizo todo perfecto? En la escala de calificaciones que mencionamos anteriormente en módulo. ¿Cuánto debería sumarle? Les pregunto a ustedes dos, profes. 50. 50. 5. Sí, 50. 50. Correcto, la nota es, digamos, en teoría es 5, pero nuestra escala de manejo de módulo es 50. Entonces yo, para que sume 50, eventualmente yo podría ponerle aquí 25 puntos, ¿cierto? Y aquí podría ponerle 25 puntos, ¿sí? Vamos a ver si me deja cambiar, 25, ¿cierto? Ahí podría entonces cambiar. Ahora, en un siguiente nivel, podría ser, digamos, este es el nivel superior o excelente. En un siguiente nivel hacia abajo, ¿qué podríamos tener? De pronto, ¿qué nota sobre la escala de 0 a 50? ¿Cuál podría ser la nota esperada? Digamos, con esto que está diciendo, el autor comete 1 o 2 errores gramaticales, o la idea principal nombre el tema del ensayo. Sí, pero no es más bien básico. ¿Cuánto le debería poner yo aquí y acá? O sea, verticalmente, ¿cuánto debería sumarle a un estudiante que cae en esta escala, en esta columna, digamos? Si el anterior suma 50, esta podría sumar ¿cuánto? Aproximadamente. Yo creo que 40, porque comete Exacto. 1 o 2 errores. Correcto. Entonces podríamos ponerle de pronto un 20, ¿cierto? 20. Aquí arriba. Sí. Y un 20 por aquí abajo, ¿cierto? Sí. Eso podría ser más o menos la definición. Sí. ¿Cierto? Porque estoy utilizando solamente 2 criterios. Si fueran 4 o 5 criterios, pues mis 50 puntos debería distribuirlos un poco más. Claro, claro. ¿Cierto? Pero como es un ejemplo más bien sencillo, entonces estamos distribuyendo la nota que debería obtener el estudiante más o menos. Y por acá dice el autor comete 3 o 4 errores. ¿Ya lo rajamos o lo dejamos el 3, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Ya sería como el 3. Sí, sí. Podría ser, ¿no? Entonces, en ese caso, yo podría decirle, no, mire, por este lado 15 y por este lado 15, ¿cierto? Sí. Para que sea, digamos, como coherente el asunto, ¿cierto? Y este podría ser, no sé, el del 2, tal vez, o ya un 1, no sé, ¿cierto? Podría decirse, el autor comete más de 4 errores y por este lado dice, la idea principal no menciona el tema y ni los puntos a discutir, ¿cierto? Entonces podrían ser 5 y 5 Sí. o 10 y 10, dependiendo de lo que ustedes decidan, ¿cierto? Podría ser un 5, pero esta vez sí 5 peladito, como dicen, y un 5 por acá, ¿cierto? A ver, si se va a cambiar, 5. Listos. Entonces ya ahí nosotros hemos generado nuestra rúbrica, ¿cierto? Repito, podemos generar más criterios hacia abajo, ¿cierto? Es decir, esta columna de la máxima puntuación, pues debería estar los 50 puntos redistribuidos, no como 25 y 25, sino como 10, 10, 10 hasta completar los 50 y así con las demás. Muy bien, por aquí me pregunta varias cosas, me dice que, bueno, en general estas checklists normalmente yo recomiendo dejarlas así, ¿sí? Dejarlas activas, casi nunca se modifican. Por razones de tiempo vamos a avanzar, entonces voy a decir simplemente guardar la rúbrica y dejarla preparada, ¿cierto? Entonces ahí está, miren, ahí está, ahí quedó. Y puedo ir, digamos, a mi página de curso inicial. Ahora, miremos qué vería el estudiante, ¿cierto? Miremos entonces qué ve el estudiante. Voy a mirar aquí, ¿cierto? Miremos, voy al curso del estudiante, vengo aquí a tarea de prueba, ¿cierto? Miremos a ver qué pasa. Mire ahora lo que sucede. ¿Qué pasa para el estudiante? El estudiante ahora va a ver la rúbrica, ¿cierto? De la tarea. Y esto es absolutamente positivo y es fundamental porque, pues, el estudiante de alguna manera conoce de antemano los criterios con los que va a ser evaluado, ¿cierto? Es decir, esto quizás disminuye un poco esa situación que pasa a veces cuando el profesor tradicional va y pone un 4 en un trabajo y en otro pone 3,5, y llegan los dos estudiantes o llega uno de ellos, el de la menor nota, a pelearle al profesor, profe, ¿usted por qué me puso 3,5 y al otro 4? Y los otros hicimos básicamente lo mismo. Entonces, este tipo de cosas, o esta matriz de evaluación, o esta rúbrica, lo que hace es, de alguna manera, disminuirnos esa subjetividad, ¿cierto? El estudiante sabe que si eventualmente no cumplió con algunos de los ítems que allí se le están planteando,
o que de pronto no fue suficiente, no hubo el suficiente esfuerzo en el desarrollo de aspectos como la gramática y la ortografía, pues él ya sabe que no va a tener la máxima calificación, ¿cierto? Y si se le comenta en el perfil de la tarea, pues también, creo que va a ser claro para él que no cumplió la totalidad de lo que tenía que hacer. Entonces, él va a conocer de antemano eso, ¿cierto? Vamos a volver a hacer la entrega, ¿cierto? Como ya había hecho una entrega previa, aquí dice editar, ¿no? O sea, no aparece como si fuera la primera vez, sino editar la entrega. Vamos a entregarle otra vez la tarea al profe, ¿cierto? Voy a añadirle aquí la tarea, vamos a ir a buscar en el repositorio, ¿cierto? Por aquí habíamos buscado, bueno, aquí dice inducción 2022. A ver, busquemos este creo que era el que habíamos subido, le voy a decir abrir, subir este archivo. Ahí está, aparece la visual previa, le digo guardar cambios, ¿cierto? Y al final, pues dice ha sido enviado para calificar, ahí está el archivo, ¿cierto? Fíjese que ya la hora es 3:16, es diferente a la que había hecho anteriormente, y de pronto se puede ir allá a la pantalla de su curso, ¿sí? Ahí está el tercer corte. Ahora miremos el profesor, ¿qué vería el profesor? ¿Cierto? El profesor, entonces vamos a desactivar aquí la edición, ¿sí? Ya no estamos en modo de edición, venimos aquí al tercer corte y vamos a ingresar a la tarea de prueba. En la tarea de prueba, bueno, sigue apareciendo la descripción con todo lo que ya mencionamos y vamos a mirar entonces, dice aquí, ver todos los envíos. Vamos a ver todos los envíos. Fíjese que está la entrega del estudiante, le voy a decir calificación, ¿cierto? Vamos a mirar qué aparece. Y nótese que a diferencia de la primera vez cuando habíamos configurado como calificación simple directa, ahora pues nos aparece la rúbrica, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar alguna de las columnas, ¿no? Dependiendo de lo que el estudiante, a mi juicio, y de una manera un poco más bien objetiva, realizó. Entonces yo puedo aquí decir, sí, mire, frente a la gramática y la ortografía de pronto solamente cometió 1 o 2 errores, y frente al enfoque o idea principal le fue bien, ¿sí? Escogió esta, o sea, escojo esta, ¿sí? Entonces, nótese que cuando yo escojo, cuando yo selecciono, por aquí, a ver dónde está, tal vez no la veo, tengo que decirle guardar, ¿no? Porque si no le digo guardar no lo veo, ¿sí? Yo escogí las columnas, en cada criterio o en cada aspecto de evaluar le voy a decir guardar cambios, los cambios y la calificación y la retroalimentación fueron guardados, y fíjense que por aquí al final aparece la calificación, ¿cierto? Pero no es directamente un producto de yo decirle, mire, es que sacó 3 y le pongo ese número, sino que yo tuve que venir a la matriz, ¿cierto? Y determinar, de acuerdo a esos criterios, miren, ¿cuál de estas categorías cayó el estudiante? O por aquí, ¿en cuál de estas cayó? Y de esa manera se obtuvo la valoración, ¿cierto? Entonces, es más o menos de ese modo que funciona la rúbrica. Entonces, la rúbrica me elimina algunas dificultades. Y aún así puedo seguir, digamos que, comentándole, ¿cierto? O puedo, digamos, descargar el archivo, comentarlo, subirlo y agregarlo como un archivo de retroalimentación, ¿cierto? Entonces, finalmente yo le digo guardar cambios y puedo volver entonces allá a mi curso. O puedo seguir calificando. Fíjese que por acá puedo decir cambio de usuario, ¿no? Entonces, si hay otro estudiante, pues yo cambio y me pasa al estudiante Edgar Andrés Castro Peña y puedo hacer el mismo ejercicio, puedo cambiar aquí arriba y ya está entonces el estudiante Nabor Infante Puentes y lo califico, ¿cierto? Pero como no han entregado, pues no voy a visualizar nada. Muy bien, voy a mi aula de pruebas y voy a hacer una pausa para, digamos, dar el espacio a las preguntas o a las inquietudes. No sé si esto es claro, esto que yo acabo de presentar con esta actividad tipo tarea. Les concedo la palabra por si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre el particular. Muy difícil. Sí, siga, profe. No, quería preguntarles si es muy complicado. ¿Con cuál de las dos vías de calificación se quedarían? ¿Con la calificación simple directa o con la rúbrica? No, pues la rúbrica.
Sí, claro. Sí, Y para todos es algo que es muy, muy equitativo, de acuerdo. muy de lo hizo o no lo hizo y ya. Correcto. ¿Han tenido antes la oportunidad de trabajar la rúbrica? Sí, yo en alguna oportunidad tuve esa oportunidad. Ok, profe Neisy. Sí, también, pero como lo mencionaba, Inge, manualita, Oh, manualita. Es decir, lo que realmente hacía en ese momento era, en el momento de la retroalimentación, entonces yo les adjuntaba la rúbrica, digamos, en Word, básicamente, o en PDF, en Word, creo que era en ese momento, se las adjuntaba, digamos, en ese espacio de retroalimentación. Pero era una rúbrica muy, muy manualita, no conocía por lo menos la herramienta de Rubestar, no la conocía. Bueno, la hubiera conocido, creo que ahí hubiese ayuda. dinamizado tiempos, pero sí, sí, bien, bien interesante en ese sentido. Y yo creo que me auno al concepto del profe Álvaro en el sentido que creo que también es una posibilidad para ellos de tener unos criterios claros para los estudiantes, me refiero, para las y los estudiantes, de tener unos criterios claros. Asimismo, ellos saben también qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, y yo creo que facilita, ¿no? Facilita muchísimo como el ejercicio. Eh, Quizá, pues, si el tiempo alcanza, y bueno, porque a veces pues, poder también complementarla de pronto con otro tipo de, digamos, de retroalimentación, pero la rúbrica sola ya está de por sí ya como caracterizando toda la ruta evaluativa para ellos y facilitándonos a nosotros también como ellos, ¿no? Mitigando sobre todo esos riesgos de pronto de los malos entendidos, bueno, de las inequidades, como eso. Sí, y pues implica un poquito más de esfuerzo, un poquito más de trabajo, pero fíjense que si ustedes tienen lista su aula con anticipación, pues es un trabajo que se hace una vez, la rúbrica queda, ya está diseñada. De pronto lo que uno va haciendo semestre a semestre es de pronto perfeccionándola o mejorándola, ¿cierto? Pero ayuda muchísimo. Bueno, vamos a ver, no sé, yo les pregunto más bien si tenemos tiempo para ver el foro, verlo muy rápidamente, o si prefieren que lo dejemos para otra sesión. Pues de pronto, bueno, es decir, vuelvo a insistir, creo que ustedes por ser asistentes tienen todo mi respeto, y igual la presentación la vamos a hacer igual que si hubiéramos tenido un mayor auditorio. Yo aspiro a que los demás pues puedan ver estas grabaciones, los profesores nuevos, y que, digamos, conozcan de todas estas opciones que nos brinda la plataforma Moodle. Entonces, no sé si alcanzamos a ver el foro, lo revisamos rápidamente. Ustedes me comentan si es posible o si tienen algún compromiso para llevar a cabo. No, miremoslo Gracias, rápidamente. ingeniero. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo Sí, también Perfecto, tengo el espacio. Muchas perfecto. gracias. Entonces, miremoslo muy rápidamente, ¿cierto? Miremos cómo configurar el foro. Y digamos que en general lo que hay que decir del foro es que es una herramienta que pues sirve para propiciar la discusión, la participación de los estudiantes, ¿cierto? Digamos, es reemplazar el aula tradicional presencial de clase, donde pues tenemos un grupo de estudiantes y podemos pedir la opinión de ellos, ¿cierto? Entonces el foro sirve para eso, y también inclusive para hacer entregas, ¿no? A través del foro los estudiantes pueden realizar algún tipo de anexos. Como veíamos ayer en los editores que tiene Moodle, pues la respuesta en esos foros no necesariamente tiene que ser vía escrita, sino que yo también puedo generar respuestas y participaciones a través de grabaciones de audio, o bien a través de grabaciones cortas de video. Y de esa manera podemos hacer un poco más interactivo el desarrollo de una clase, ¿cierto? Entonces, en general, en un foro puedo propiciar ese tipo de cosas, la participación, ¿cierto? Compartir ideas, intercambiar comentarios, intercambiar experiencias, ¿cierto? La idea es que de una manera muy respetuosa y definiendo claramente las reglas de juego, el tutor, pues digamos que se vuelva un facilitador de ese tipo
de situaciones, de intercambiar ideas, de participar y de comentar. Bueno, vamos entonces aquí a activar la edición. Y recuerden ustedes, estamos en el tercer corte, ¿sí? Estamos haciéndolo aquí en el tercer corte. Vamos a utilizar o vamos a llamar esta añadir una actividad o un recurso. Entonces, vengo aquí a actividades, ¿cierto? Y voy a generar el foro. Voy a buscarlo por acá. El foro, ¿cierto? Y le voy a poner un título. Entonces voy a ponerle foro de prueba para no desentonar con lo que hemos venido trabajando. Foro de prueba. Aquí también es fundamental hacer la misma descripción de la que ya habíamos hecho mención, ¿cierto? Entonces el propósito de evaluación, de la actividad, perdón, el procedimiento. Entonces hay que indicarle al estudiante qué tiene que hacer. Si, por ejemplo, para participar en el foro es necesario que vean un video, pues hay que ponerle el video o el enlace al video o a la lectura o a lo que sea, ¿cierto? El procedimiento o el paso a paso, ¿cierto? Podemos ponerle los criterios. Si, por ejemplo, decidiéramos no utilizar una rúbrica, creo que en esta versión se puede utilizar rúbrica, ¿cierto? Entonces, podemos poner los criterios de evaluación si nuestra opción no utiliza la rúbrica, ¿cierto? Los criterios de evaluación, el peso porcentual y los plazos de entrega, ¿cierto? El plazo para la entrega. Creo que al menos están esos aspectos básicos. Y fíjense las opciones que nos brinda, ¿cierto? Dice, cada persona plantea un tema, debate sencillo, foro estándar que aparece en formato de blog, foro PIR quiere decir foro de preguntas y respuestas, y foro para uso general. Por aquí Moodle, en este botoncito de interrogación, nos explica qué es cada uno de ellos, ¿sí? Nos dice, mire, el foro, por ejemplo, miremos el primero, dice, cada persona plantea un tema. Cada persona puede plantear un nuevo tema de debate y todos pueden responder. Esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, su reflexión sobre el tema de la semana y que todos los demás le respondan. ¿Qué desventaja puede tener la utilización de esa primera opción? Dice acá, cada persona plantea un tema. No sé si ustedes le encuentran alguna dificultad. Digamos, si yo escogiera esa primera opción, cada persona plantea un tema. ¿Qué se les ocurre que podría suceder? No, si hay 40 estudiantes, son 40 temas a trabajar. Claro, el rastreo de las opiniones y de los temas pues se vuelve inmanejable, ¿cierto? Entonces digamos que Moodle nos ofrece ahí un abanico de posibilidades, desde ese tipo de posibilidades de donde cada quien propone un tema y cada quien opina, hasta, digamos, el foro de debate sencillo, que es el que yo en última recomiendo, porque es más fácil de controlar, más fácil de manejar. Entonces, ustedes podrían hacer el ejercicio de pronto de probar, pero yo el que recomiendo es ese, el foro de debate sencillo, ¿sí? Para no enredarse la vida, o por lo menos arrancando, no gestionar sino ¿sí? Fíjense que aquí nos aparece algo que es la disponibilidad, entonces yo podría decir, mire, el foro va a estar disponible entre tales y tales fechas, o sea, usted va a poder participar en este rango, entonces desde el 28 de enero hasta, por decir algo, el 5 de febrero va a estar disponible el foro para que usted ingrese, participe y opine. Aquí en el inicio pues va a estar desde las 0 horas con 0 minutos hasta el último día, el 5 de febrero, hasta las 23:59, ¿cierto? Entonces le vamos a dar un espacio, ¿cierto? Un rango. Ahora, si usted no se quiere complicar, entonces simplemente deshabilita y el foro pues siempre va a estar disponible, ¿cierto? Siempre va a estar ahí a la mano. Por aquí me da otras opciones, me dice adjuntos y recuento de palabras. Entonces, si se le da la oportunidad al estudiante de que escriba o que anexe algo, pues entonces de qué tamaño va a ser el archivo que va a subir, ¿cierto? ¿Cuántos archivos máximo a lo sumo debería permitírsele al estudiante? Si solamente uno o dos, ¿cierto? Aquí cambiémosle, de pronto 9 es mucho, permitámosle un archivo. Y mostrar número de palabras, ¿sí? De pronto podríamos delimitar, ¿no? La intervención a un determinado número de palabras. Entonces, si se pasa, pues de pronto podríamos penalizarlo, si no, pues
¿cierto? Si no es necesario, pues simplemente se deja en no. Por acá dice suscripción y seguimiento. ¿Qué es eso de suscripción? La suscripción no es más que esa vinculación que existe entre la plataforma Moodle y el correo de los estudiantes. Cuando se matriculan los estudiantes, se vincula el correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien opina en el foro, inmediatamente ese mensaje le va a llegar al estudiante a su correo electrónico, va a ser notificado. Entonces, la suscripción tiene esa ventaja, ¿cierto? Aquí hay varias opciones de suscripción. Me dice que opcional, forzosa, automática o definitivamente no suscribir. Que yo, en especial esta última, pues no la consideraría porque pues a mí me parece que es importante que el estudiante sea notificado en el correo electrónico, sepa que pues sus compañeros están participando o el profesor emitió alguna opinión, ¿cierto? Mire las opciones que dice Moodle, que es, mire, dice aquí, no, mire la que no era, dice, la opcional, los participantes pueden elegir si desean ser suscritos. La forzosa, todos están suscritos y no puede darse de baja a nadie, ¿cierto? Entonces, esta podría ser, digamos, para obligar o forzar a que pues todo el tiempo se reciban los mensajes en el correo electrónico. O una suscripción automática que dice todos están suscritos inicialmente, pero luego cada quien decide si se desactiva, ¿sí? Esa suscripción. Y la última que habíamos comentado, suscripción desactivada, no se permiten suscripciones. O sea, digamos, no llegaría información a los correos. Entonces, eso quiere decir la suscripción, ¿cierto? Por aquí dice rastreo de lectura. El rastreo de lectura dice, el seguimiento de lectura permite a los participantes verificar rápidamente qué temas no han sido leídos, destacando los temas nuevos. ¿Sí? Es como un control. Entonces, usted podría dejarla desconectada u opcional. Por aquí aparece bloqueo de discusión, ¿cierto? Esta está desactivada, pero no sé si tiene que ver con lo que yo haya escogido acá. No, tal vez no. Se supone que yo puedo controlar. Bueno, esto es un tiempo, ¿no? Después de un tiempo yo puedo determinar si establezco, o sea, por decir algo, puedo cerrar la discusión después de tantas semanas o de tantos días, pero en este momento no está habilitado, no sé por qué. Ya miramos qué pasó. Por aquí hay lo que dice umbral de mensajes para bloqueo. Pues suele suceder en los foros que hay personas que participan demasiado y tratan de controlar la discusión. Entonces, esto de alguna manera hay que evitarlo o controlarlo, y entonces hay algunas formas que nos ofrece la herramienta para eso, para que de pronto un estudiante que ha escrito demasiadas cosas, pues se le pueda generar algún tipo de restricción, ¿cierto? Entonces dice que aquí dice periodo de tiempo para bloqueo, ¿sí? Umbral de mensajes para bloqueo, o sea, después de cuántos mensajes se le dice al estudiante, oiga, ya, aguante un poquito y dejemos que otros también intervengan. Entonces, no sé, 5, 10, qué sé yo. Después de 10 mensajes, pues, venga, espérese un día y ahí sí vuelva a participar, algo de ese estilo. Y dice aquí, umbral de mensajes para advertencia. Entonces, de pronto, a los 5 mensajes decirle, oiga, pilas, que es bueno que también otras personas participen y es bueno conocer la opinión de otras personas, ¿cierto? Por acá está lo mismo que ya hemos visto de Turnitin, ¿cierto? Yo puedo decidir si activo o desactivo lo que allí se vaya a poner o los archivos que vaya a subir, ¿cierto? Entonces no vamos a entrar en detalles. La evaluación del foro, ¿cierto? Entonces, por aquí me dice ninguna o escojo escala o puntuación. ¿Cuál es la que debo escoger? ¿Cuál escogimos en la tarea? Les pregunto a ustedes, profes. Entre escala y puntuación, ¿cuál fue la que escogimos? La que habitualmente se escoge es la puntuación. Puntuación, sí. Es la puntuación. Fíjese que cuando si yo escojo escala, ahí no me aparecen unas cosas, pero si escojo puntuación, me dice cuál es la calificación máxima, entonces yo voy a poner que es 50, ¿cierto? Y también pasa lo que ya habíamos visto, ¿cierto? En método de calificación yo voy a escoger si es una calificación simple directa, una guía de evaluación o una rúbrica, ¿cierto? Aunque los foros, pues aquí tradicionalmente creo que normalmente se han calificado con calificación simple directa, ¿cierto? Mire lo que dice aquí, categoría de calificaciones, o sea, el foro a qué categoría, entonces no se les olvide, ¿cierto?
hay que ponerle una categoría. Entonces, esta actividad que estoy creando, ¿a dónde va a pertenecer en el calificador? ¿Al primer corte, al segundo, al tercero? Pues como estamos en el tercero, podemos decirle, no, miren, que pertenezca al tercer corte, ¿cierto? ¿Sí? O de pronto pongámosla en el segundo, ¿sí? Vamos al ejercicio y la ponemos en el segundo corte, ese foro. Calificación para aprobar, pues digámosle que 30, ¿cierto? Valor por defecto para notificar a los estudiantes, bueno, digámosle que no, ¿sí? Por ahora. En calificaciones, dice aquí roles con permiso para calificar, esta parte pues está ahí ya por defecto. Tipo de consolidación, miremos qué aparece acá. Fíjese el tipo de consolidación. Uno puede tener un foro donde los estudiantes tengan que intervenir, no sé, 1, 2, 3 veces, dependiendo, ¿no? Porque uno le puede decir, mire, usted participe y dé su opinión sobre una idea, pero a la vez tiene que intervenir en el perfil de 2 o 3 compañeros más y opinar sobre lo que ellos escribieron. O sea que en últimas tendría que hacer al menos unas 4 intervenciones, ¿cierto? En el foro, ¿cierto? Entonces, si mi foro es de recocha, o si mi foro es de social, por ejemplo, solamente para que se conozcan, se presenten, pues probablemente yo voy a escoger esta opción de no hay valoraciones, ¿cierto? No tendría necesidad de ponerle una calificación a un foro social de presentación. Ahora bien, yo podría también hacer un promedio, ¿no? Entonces yo podría cada intervención calificarla y todas las intervenciones se promedian y de ahí obtengo una calificación. Puedo calificar sobre la base del número de valoraciones. Si tiene que hacer 5 y las hizo todas, pues bueno, seguramente va a tener 5, ¿sí? Y si de las 5 solamente hizo 4, pues también se va a reflejar. Entonces, en el número de valoraciones. Puede ser la calificación máxima que yo le haya dado a las 4 o 5 intervenciones, o puede ser la calificación mínima que haya hecho sobre esas 4 o 5 intervenciones. O una que también utilizamos por acá, ¿sí? Yo la he utilizado, es la suma de valoraciones. Entonces yo le doy, por ejemplo, a esas 5 intervenciones, le daría 10 punticos, ¿cierto? A cada intervención. Entonces yo califico y voy y leo cada valoración del estudiante y pues determinaría, le daría sobre 10, por ejemplo, 8 o 7, o si lo hizo muy bien, pues le daría los 10 puntos en cada valoración. Entonces aquí, dependiendo de su gusto, pues también puede escoger, ¿sí? Esta es usual, esta suma de valoraciones, ¿cierto? O sea, que uno garantice que la suma de las intervenciones o la suma de las puntuaciones que yo le dé a cada intervención, pues me dé algo sobre 50 puntos, ¿sí? Entonces aquí yo voy a decir que la suma debe sumar 50, ¿cierto? Es la puntuación o la calificación máxima, ¿cierto? Por acá, entonces estamos diciendo que esto estaba para el segundo corte, eso dijimos antes, ¿no? Dice categoría de calificaciones, segundo corte. Por aquí también aparecen, dice calificación para aprobar, es 30. Por aquí aparecen algunos ajustes comunes del módulo, ¿cierto? Dice que mostrar en la página del curso. También si quisiera calificar por grupos, lo podría hacer acá, ¿sí? Si quiero grupos separados o grupos que estén visibles entre ellos, ¿cierto? Podría seleccionarlo. Algunas restricciones de acceso, igual que la tarea, entonces muy parecido, puedo restringir por fecha, por calificación, por grupo, podría entonces crear y decir, no, este foro está exclusivamente dedicado al grupo B, ¿sí? Solamente se la voy a hacer, este foro que estoy creando es solamente para que lo vea el grupo B, ¿cierto? Entonces podría generar esa restricción, ¿cierto? Y ya, marcas y competencias, pues no lo miramos. Entonces yo puedo decirle guardar cambios y regresar al curso. Debe estar por ahí al final, dice foro de prueba. Como es una actividad de aprendizaje, pues yo simplemente lo que hago es subirla aquí a la sección, ¿cierto? Eventualmente lo que yo voy a hacer es desactivar, ¿cierto? Desactivo, vengo aquí al tercer corte y nuevamente busco mi foro de prueba. Ahí está. Estoy desde la óptica del profesor, ¿no? Dice por acá, este foro tiene un número limitado de mensajes para enviar en un cierto periodo de tiempo. El ajuste se ha establecido en 10 mensajes en un día. ¿Se acuerdan que eso lo configuramos? Entonces, sí. Si no quiero, pues simplemente lo quito, ¿no? Bueno, aquí está la descripción del foro, ¿no? ¿Se acuerdan? Que está el propósito, todo lo que la descripción para el estudiante. Y ya
¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante o el participante en el foro? Simplemente decirle responder, ¿cierto? Y puede en este campo escribir la respuesta o la participación en el foro, decir, mire, inicio mi opinión sobre la pregunta que está haciendo el profesor de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo quiero agregarle un archivo, voy aquí a avanzado, ¿cierto? Y en avanzado, pues se me activa este campo de archivar un archivo adjunto, de suerte que puedo agregar un documento, un PDF o un libro, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y finalmente le digo enviar al foro, ¿cierto? Enviar al foro. Por acá había una época, no sé, no lo estoy viendo, una advertencia de que si quería enviarlo directamente o si esperaba 30 minutos antes de que se enviara directamente. No lo estoy viendo. Bueno, no sé. Sí, era como un periodo de, oiga, si me arrepentí de escribir tal cosa, mejor la modifico y ahí sí, después de esos 30 minutos se subía la respuesta. ¿De acuerdo? Creo que, perdón, ingeniero, creo que era cuando le oprimíamos el envío. Creo que ahí era cuando, A ver, si no estoy, escribamos si aquí mi algo, memoria a no me ver. falla. Escribamos a ver algo aquí. Sí. Bueno, respuesta, aquí vendría la respuesta, ¿cierto? Al foro o la participación. Te digo enviar al foro, vamos a ver si... Dice, su mensaje se ha añadido con éxito, dispone de 30 minutos. Sin embargo, no me preguntó, ¿no? ¿Cierto? Sí, No me preguntó, sí, no preguntó. no me preguntó, pero bueno, parece que dice, dispone de 30 minutos para hacer cualquier cambio, o sea, parece que es posible, o sea, en ese lapso de tiempo es posible editar, ¿cierto? Aquí le digo editar, ¿dónde está el mensaje? Por acá, editar, lo puedo modificar. Sobre los foros, hay algo que les quiero compartir, que es la famosa rúbrica Tigre. A ver si por aquí hay una página. O sea, se puede generar una rúbrica previamente para el estudiante. A ver si la encuentro. Es una página que hemos trabajado con mi compañera Catherine Esteban. A ver si la encuentro. A ver si sí está. No, tal vez no es esta. A ver, la rúbrica Tigre. No, no es esta claramente. No la tengo a la mano. Bueno, miremos esta un momentico aquí, a ver qué nos dice. Ah, lo está abriendo por acá en otro lado. Creo que ustedes no la están viendo, ¿cierto? Todavía no. No, la rúbrica no. ¿Dónde está la mano? Bueno, entonces, aquí están más o menos. El TIGRE es realmente un acrónimo, ¿no? TIGRE es el acrónimo de título, ¿cierto? Para la T. La I es hilación. La G es generar discusión. La R de redacción y presentación. Y la E de enriquecer la discusión. Se supone que cada intervención en el foro debe, digamos que, acudir a esos ítems de la rúbrica Tigre. Se entiende que un título diciente, o sea, mi intervención puede estar, digamos, precedida de un título, así como cuando yo voy a enviar un correo y le pongo en el mensaje de, ¿cómo se llama eso? En el asunto, ¿cierto? Del correo electrónico, yo puedo advertirle al que va a leer el correo de qué se trata el mensaje. Entonces yo también en el foro podría eventualmente avisar, ¿no? Decir, mire, mi intervención es esta, ¿cierto? O yo como profesor también puedo, digamos, generar un título llamativo para lo que pretendo de mis estudiantes. La hilación hace alusión a que efectivamente hay algún tipo de coherencia respecto de lo que pregunta el profesor o de lo que yo le voy a contestar a los, como estudiante, a mis compañeros, ¿cierto? Que haya coherencia frente a la respuesta, ¿no? Si mi compañero dijo algo en relación a, qué sé yo, el conflicto entre Ucrania y la Unión Soviética y Rusia, perdón, pues yo tengo que responder pues algo coherente relacionado con eso y no salirme de la temática. Se supone que cada vez que yo opine, o mis opiniones deberían también favorecer la discusión, ¿cierto? Generar la controversia, y esa es una de las principales bondades que tienen los foros.
que, digamos, se presta para ese tipo de cosas, para generar una discusión sana, respetuosa, de orden académico, donde los estudiantes puedan, digamos, controvertir, sobre todo en esas asignaturas donde es posible hacerlo, ¿cierto? Asignaturas, o sobre todo las de las áreas de humanidades, donde es posible generar algún tipo de controversia sobre alguna temática. Y claro, la redacción y la presentación. Imagínense una respuesta en un foro donde los estudiantes no utilizan normas básicas de gramática o de ortografía, escriben cosas inconexas, ¿cierto? No utilizan los conectores. Entonces, pues claramente este aspecto de la redacción y la presentación en un formato que tradicionalmente ha sido escrito, porque el foro desde sus orígenes principalmente fue escrito, entonces pues definitivamente pues si no acude a estos aspectos de redacción y presentación, pues digamos podría ser objeto de una penalización o de una desaprobación por parte del profesor. Y finalmente enriquecer la discusión, ¿cierto? La idea es que uno aporte, genere ideas, el estudiante que se mete al foro y de pronto ingresa a tomar del pelo, a hacer chistes, pero no aporta, pues tampoco realmente debería tener una valoración adecuada, ¿cierto? Entonces, yo creo, voy a buscar bien la página, yo la tengo, es una página que describe un poco mejor qué se espera de cada uno de esos ítems de TIGRE como acrónimo, y la voy a subir cuando suba esta grabación, se los voy a compartir porque me parece muy, muy óptima, muy enriquecedora la información. Volvamos por aquí a nuestra página, ¿cierto? Por aquí dice que se puede editar. Quería mirar la edición, ¿cierto? Aquí está la respuesta, puedo editar. Y fíjense que aquí aparece, no lo utilizamos, pero fíjense que aparece también el famoso editor del que hicimos mención ayer, y yo entonces puedo grabar cosas como lo hicimos ayer, puedo grabarlas, o puedo hacer un video, ¿no? Puedo grabar un video acá y responder en vez de, o podría hacer un foro donde yo le pida a los participantes que lo hagan únicamente de esa forma, no escrita, sino que se presenten únicamente a través de una grabación, ¿cierto? Podríamos hacer eso, podríamos obligarlos, o más bien que obligarlos, motivarlos a utilizar esos medios, si así lo quisiéramos, ¿cierto? Bueno, puedo decirle aquí guardar cambios, y en general, pues digamos, recomendar la utilización del foro como un medio de participación, eventualmente como un espacio para generar alguna discusión sobre, no sé, empresarial. Profe Álvaro, ¿qué materias dicta en contaduría? A ver si de pronto se me ocurre qué podría hacer. Teoría contable. Ajá. Presupuestos. Teoría contable y presupuestos. De pronto un ejercicio, ¿no? Un ejercicio donde ellos tengan que mirar ciertos indicadores y que opinen de la situación de una organización, una empresa a partir de unos resultados, ¿no? Y cómo podría mejorar la empresa o el desempeño de la empresa a partir de alguna intervención o alguna gestión desde el punto de vista contable, ¿no? Algo de eso. Para eso. Señor, qué pena. La temática se presta para eso. Ok. Para la utilización de foros. Sin embargo, Sin embargo, aquí sería muy bueno que de pronto pudiéramos mirar cómo se diseñan los grupos. Ah, ok. Bueno, me quedan 12 minutos, bueno, un poquito más, 12, como 15 minutos. Está muy bien. Gracias por la pregunta. Me voy a venir aquí a Semilla Faedis. Yo ya los tenía creados porque, bueno, estaban creados, pero fíjense que aquí hay algo que se llaman participantes, ¿cierto? ¿Sí? Aquí en este bloque azul están participantes. Entonces, cuando yo vengo aquí a participantes, tengo las personas que están inscritas, ¿no? Mira, están estas personas, bueno, yo estoy en calidad de profesor, y en calidad de estudiantes está Edgar Andrés Castro, Nabor, y el estudiante de prueba Piloso, ¿cierto? Cuando yo vengo aquí a esta ruedita, ¿cierto? Aparece algo que se llaman grupos, ¿cierto? Voy a borrarlos, voy a quitarlos, voy a eliminar, ¿sí? A decirle que sí. Y aquí voy a decirle eliminar, ¿cierto? ¿Sí? Digamos, vamos a hacer casi cuenta que no estaban creados. Entonces, fíjese que en esta sección, repito, ingreso por participantes, ¿sí? Vuelvo a ingresar,
tal vez no le diga guardar los cambios. Bueno, participantes, ¿cierto? Vengo a la ruedita y en la ruedita aquí aparecen grupos. No, sí los borró. Y fíjense que aquí en la parte inferior dice crear grupo. Entonces yo puedo crear tantos grupos como quiera. Incluso hay una opción que tal vez yo no había visto antes, que es crear grupos automáticamente. ¿Sí? Bueno, pero por facilitar las cosas voy a hacerlo manualmente. Voy a decirle crear grupo. Entonces yo voy a crear aquí un grupo que es el grupo A. ¿Cierto? Podría describir quiénes son los integrantes o podría hacer alguna descripción y voy a decirle guardar cambios. ¿Listo? Por ahora no tiene integrantes. Si se dan cuenta, al lado del grupo A aparece un paréntesis con 0. Voy a crear otro grupo, que es el grupo B. Grupo B. También podría hacer una descripción, si no es obligatoria. Podría anexar un archivo, alguna cosa, y fíjense que ahí están creados, ¿cierto? Entonces, fíjense que si me ubico en el grupo A, yo puedo decirle, voy a agregar usuarios, ¿sí? Y de los alumnos del grupo, fíjense, me dice, agregar o quitar usuarios al grupo A. De los que yo tengo inscritos en el curso, pues yo puedo decir, mire, agrégueme a este y a este, ¿sí? A estos dos estudiantes, agréguemelos, ¿no? Entonces, yo oprimo aquí a agregar y ya me quedaron ahí como parte del grupo A, ¿cierto? Y le digo regresar a los grupos, ¿cierto? Entonces, fíjese, el grupo A me quedó con estos dos estudiantes, pero el grupo B, ¿cierto? El grupo B, entonces también voy a decirle agregar o quitar usuarios. Aquí yo hubiera esperado que me dijera, no, mire, ya estos no pueden hacer parte, pero no, me los está mostrando otra vez, los dos que ya había añadido. Me queda el tercero, ¿cierto? Entonces voy a decirle agregar. ¿Sí? Tengo 3 estudiantes activos, le digo regresar a los grupos. Entonces, fíjese que ya los tengo creados. En el grupo A tengo 2, que son estos 2 muchachos, y en el grupo B tengo a este otro estudiante, el estudiante de prueba piloso. ¿Cierto? También, si yo quisiera, puedo generar lo que se llaman agrupamientos. No lo vamos a hacer el día de hoy, pero les anticipo que los agrupamientos son en realidad colecciones de grupos. ¿Cierto? Si yo quisiera crear 4 grupos A, B, C y D, podría crear un primer agrupamiento con los grupos A y B y un segundo agrupamiento con los grupos C y D, ¿cierto? Y asimismo clasificarlos o restringirlos. Entonces, fíjese que aquí ya he creado los grupos, ¿no? Ya están creados, no me voy a complicar la vida con los agrupamientos, ya están creados, he creado 2 grupos, ¿cierto? Entonces yo podría incluso, a ver si me ubico en la primera parte, en Semilla Paedis, estoy aquí en el aula, ¿cierto? Incluso desde el aula misma, a ver si me acuerdo dónde es, configuración, editar ajustes aquí en el aula, o sea, estoy metido en el aula, ¿cierto? Estoy metido en el aula, no estoy en una actividad en particular. Fíjese que en la configuración general del aula, del grupo, yo podría decirle, ¿cierto? Desde acá, que voy a crear unos grupos separados o unos grupos visibles entre sí, ¿cierto? Fíjese que también me da la opción de agrupamientos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como no los he creado, pues no me muestra ninguno. ¿Sí? Forzar el modo de grupo, entonces yo le digo que sí o que no. ¿Qué implica esto? Como lo estoy haciendo desde el aula, ¿cierto? Quiere decir que todas las actividades que yo cree en adelante, pues van a ser en grupo, obligatoriamente, ¿cierto? Es decir, yo estoy aquí metido en la configuración del aula, no estoy en particular en una tarea o en una actividad específica, sino estoy en el aula. Entonces yo desde el aula puedo generar la creación de todas las actividades en grupos, ¿sí? Entonces yo aquí defino, dice, grupos separados o grupos visibles. Puedo forzar el modo grupos y decirle siempre trabajan en grupo, ¿cierto? A ver, si yo cambio acá, bueno, no, que pensé que me iba a cambiar algo más. Y también podría, si quisiera, algún agrupamiento, ¿cierto? Podría generar algún agrupamiento. Entonces, esto me obligaría a que todas mis actividades fueran en grupo, ¿sí? Pero yo en general no espero que siempre sucedan así las cosas, ¿cierto? Entonces, pues más bien pues no modifico acá, ¿cierto? Le digo no, y le digo por ahora ningún agrupamiento y sin grupos. Vuelvo a mi tarea, ¿cierto? Puede ser, voy a volver aquí al inicio.
está aquí, semilla país. Y tal vez yo no le dije salvar aquí, tal vez el final, ¿no? Le voy a decir cancelar, ¿sí? No voy a cambiar. Recuerden, lo hice por acá, por la ruedita acá, ¿sí? Me metí a la configuración general del aula. Ahora bien, si yo me meto a una de las actividades, ¿cierto? A una actividad específica, ¿cierto? Una actividad, por ejemplo, a esta tarea de prueba, como lo habíamos visto, voy a activar la edición y cuando yo activo la edición, entonces me vengo aquí a la tarea de prueba, le digo editar y editar ajustes. Y entonces, obvio, esto hay que hacerlo antes de que ellos suban las tareas o antes de que haya calificaciones, porque después ya vamos a entrar en conflicto, ¿cierto? Esto habría que hacerlo mucho antes de que ellos empiecen a subir, ¿cierto? Empiezan a subir cosas. Entonces, fíjese que por acá, bueno, aquí, ya no me acuerdo dónde es, está configuración de entrega por grupo. Que si la entrega va a ser por grupos, bueno, aquí no me la está dejando modificar, no sé por qué. No sé si porque no lo modifiqué desde el aula, desde la configuración general, pero no debería pasar. Miremos por acá donde dice ajustes, restricciones, calificación, avisos. A ver, calificación, ajustes comunes del módulo, modo de grupo, grupos separados. Bueno, aquí en agrupamiento está ninguno, ¿cierto? Grupos separados, ¿sí? Entonces, el hecho de que estén en grupos separados, pues me garantiza que no, digamos, no se vean entre sí, ¿cierto? O sea, esta tarea, pues, implicaría que ellos la pueden realizar, pero no se ven, o sea, no se pueden identificar entre sí. A ver si aquí en las restricciones de acceso también podría añadir una restricción de decir, no, mire, esta tarea solamente va para el grupo A o para el grupo B, ¿cierto? De los que acabo de crear. ¿Qué me dejó un poquito inquieto? Pues que por acá, donde estuvimos mirando tipos de retroalimentación, configuración de la entrega por grupos no me deja modificar. No sé por qué, no sé si tiene que ver con algo adicional acá que no estoy viendo. Vamos a ver. No sé si le alcancé a cambiar algo al aula, déjenme mirar. Voy a mirar aquí. Editar ajustes. Aquí donde dice grupos, ¿cierto? A ver si fue que le cambié alguna cosa. Dice no hay grupos, no está forzado y no hay agrupamientos. No cambié nada. Vuelvo a la tarea, ¿cierto? Vuelvo aquí a la tarea, a ver dónde está. Estamos en tercer corte. Tarea de prueba, editar, editar ajustes y miremos. Yo sé que por aquí a veces no se ve. Número de archivos, tamaño máximo, configuración de la entrega, requiere que los alumnos pulsen el botón, es necesario que los estudiantes acepten intentos adicionales, configuración de entrega por grupo. Oigan, no me está dejando modificar. A ver, dice, si está habilitado, los estudiantes se dividirán en grupos en función de la configuración por defecto de los grupos de un agrupamiento personalizado. La entrega del grupo será compartida entre los miembros del grupo y todos los miembros del grupo verán los demás cambios en la entrega. Bueno, voy a revisarlo, ¿cierto? Y será un tema de discusión o de presentación muy rápidamente la siguiente sesión, la del lunes, con la que estaríamos finalizando estas sesiones de orientación y soporte. Entonces, el día lunes, pues podemos mirar muy rápidamente qué sucedió o por qué no pudimos generar aquí la entrega por grupo, ¿sí? Me comprometo a revisarlo y lo miramos en la siguiente sesión. Ya por razones de tiempo creo que tenemos que finalizar. No sé si hay alguna pregunta final. Obvio, bien, tiene cabida la que acaba de hacer el profe Álvaro en relación a la entrega de grupos, pero es más o menos de esa manera como se maneja, ¿cierto? De esa manera. Puedo hacerlo desde el aula para que todas las actividades
se obliguen a hacer en grupos o exclusivamente para la tarea o para el foro específicamente. Entonces, si hay algún comentario, aparte de ese que ya me hicieron y que quedo yo en deuda, pues bienvenido es. Profe Neisy. Gracias, ingeniero. Me quedé con una duda, qué pena de pronto. Hay como unos, digamos, en el foro, fue en el momento del foro. Sí. Hay un, digamos, método de evaluación, creo que es directo, si no me falla la memoria, bueno, donde está rúbrica y guía de evaluación. Entonces, Ok. guía de evaluación también digamos, la facilita Sí. Moodle, Digamos, yo esa, la verdad, soy honesto, casi no la he revisado acá en Moodle, okay. Pero viene siendo como un nivel intermedio entre lo que sería el número, ¿cierto? Que es el calificación simple directa. Sí, directa. Y el sofisticado que vimos, que es la rúbrica. La rúbrica, ¿cierto? Entonces, Perfecto. en realidad la guía de aprendizaje, creo que así la llama Moodle, es un intermedio. Es en realidad la posibilidad de generar una lista de chequeo, o sea, una lista de criterios de evaluación. Ok, muchas gracias. Yo no la he explorado mucho, lo confieso, pero es el intermedio. Es un listado de criterios de evaluación. O sea, el que yo definiría, cumple con esto, hizo la introducción, hizo la tabla de, no sé, de análisis, hizo las conclusiones, tiene buena gramática. Eso sería una guía de aprendizaje allá en Moodle, que es como el intermedio entre la valoración numérica simple y la rúbrica. Gracias, ingeniero. No, con todo gusto. Para eso es. Bueno, muy agradecido con ustedes por su participación y pues aquí queda la grabación para los demás profesores nuevos en la modalidad que posteriormente quieran revisar esta grabación. Voy a suspender la grabación y